Mi nombre es Ana Wasserman, soy parte del equipo de la Fundación IDA y en esta ocasión me encuentro con Ana Escoto, que forma parte de este ciclo de opinión experta por parte del proyecto de Épica. Ana la convocamos en esta ocasión, ella es arquitecta y coordinadora de posgrado de diseño mobiliario en FADU, fue la compañera profesional y pareja de Ricardo Blanco. Desde 1980 colaboró en su carrera como diseñador de mobiliario y en sus exposiciones internacionales. Desde 1918 gestiona su acervo y colabora con nosotros, con la Fundación IDA, en las donaciones, exposiciones y eventos relacionados con la obra de Ricardo. Le invitamos a dialogar en esta ocasión acerca de las acciones grupales de diseño entre los años 70 y 80 y las instituciones que promovieron la profesión durante aquellos años. Entonces, Ana, ¿cómo se vivía el clima social entre el 70 y los 80? ¿Cuáles eran los conflictos y tensiones en torno al diseño en esa época? Era un momento muy especial, muy particular, muy angustiante. Vivíamos en constante zozobra, pero bueno, nuestra profesión nos permitía seguir trabajando con otros compañeros, con otros colegas, y surgieron lugares donde uno podía encontrarse, hacer reuniones no tan públicas, pero sí posibles. O sea, no interveníamos en cosas políticas y entonces nuestra profesión podía desarrollarse bien. En esos años, a ver, sí, estaba, bueno, desde la década del 70, bueno, tenemos unos años que todavía estamos en buenas condiciones, después tenemos la época del proceso que nos marca a todos bastante, pero bueno. ¿Recordás algunas tensiones en particular, así exclusivamente como direccionadas al diseño en ese momento, o simplemente podían mantener la profesión más allá de los disturbios sociales? No, se podía mantener la profesión de tal forma que siempre seguimos trabajando, se hicieron eventos, tanto durante toda la época, durante toda esa década, y también había locales comerciales relacionados con el mobiliario, que era el trabajo de Ricardo más ejercía, y que seguían, estaban, y bueno, se colaboraba. ¿Qué referentes lideran la escena a nivel creatividad y posicionamiento en Argentina en esa época? ¿A quiénes recordás? Bueno, en esa época, en la parte de diseño, te puedo decir, estaba Hugo Kogan, Napoli, que eran diseñadores en empresas de electrodomésticos ambos. Y después estaban lo que yo conozco más, por supuesto, que es las empresas de muebles. En ese momento estaba Stilca, Buró, estaba Six, Arpa, Churba, después también empresas como Colección, Interior Forma. Todas esas estaban en auge, era un momento donde realmente había mucha renovación, mucho movimiento dentro del trabajo de equipamientos. Por ejemplo, nosotros también trabajábamos en equipamientos y de decoraciones de departamentos particulares, y bueno, utilizábamos justamente no solo muebles diseñados por el estudio, sino en algunos casos muebles de todas estas empresas de las que estoy comentando. ¿Y en qué espacios se lograron agrupar estas personalidades que fueron como los referentes de ese momento? ¿Y qué incentivaba esa vinculación? Y un gran interés por el diseño, y había mucho intercambio internacional también. En ese momento, por ejemplo, en el año 68 se había fundado el CAIC, y que lo dirigía Jorge Glusberg, y siempre ha traído mucha gente del exterior a dar conferencias, a trabajar con los premios. Y había una gran camaradería en realidad, y nos encontrábamos mucho, había muchas reuniones, además eran reuniones no solo profesionales sino sociales, siempre después se seguía en alguna casa, se iba a comer, y bueno, así que íbamos tejiendo
unas relaciones con tanto gente de acá como gente del exterior. Siempre creo que fue un aglutinador de todas las personalidades. Y los otros grupos como el Espacio Gieso o la Firma Visiva, de ellos, ¿nos podés contar un Bueno, poquito? sí, mira, el Espacio Yeso, que empezó Yeso, Osvaldo Yeso, que era arquitecto e ingeniero, fue un visionario. Eh, Pensó en San Telmo, le gustaba San Telmo, cuando todavía San Telmo era un barrio muy, muy bajo. Él compró varias casas, fue comprando distintas casas en una manzana, fue armando tanto su vivienda como su estudio, y después fue ampliando a salas de exposición, a teatros. Y ahí se realizaba una gran movida. Además, impulsó a Dios San Telmo. Justamente nosotros vinimos a vivir acá unos años después que él estaba, cuando ya empezaban a armarse las ferias de antigüedades, las ferias de San Telmo. Y el Espacio Yeso iba aglutinando a distintas personas, Yeso principalmente, él era el alma del espacio, no solo en la actividad artística de teatro y en las exposiciones, sino que hacía muchas reuniones con distintos personajes. Y así, bueno, Ricardo lo conocía, lo conocíamos de antes, del personaje que era cuando estaba en el Instituto de Itelo. De allí, después ya nos conocimos personalmente, y Ricardo estableció una buena relación con él, y empezaron a plantear cosas, a ver qué se podía hacer en ese momento, porque estaba todo bastante, digamos, la cosa nacional, política, estaba muy parada, y empezar a hacer actividades que el mundo cultural fuera aceptando. Y así entonces se armaron una serie de exposiciones. Se armaron primero una exposición de objetos, o sea, era muy divertido, porque aparte generalmente eran todos amigos, entonces había exposiciones de lámparas que se llamaban lámparas, otra exposición de camas, una exposición de juegos y juguetes, y en todas juntaban a gente, amigos conocidos y gente talentosa que empezaban a surgir. Por ejemplo, de la exposición de lámparas, Ricardo en ese momento era docente en La Plata, y entonces quería empezar a promover a los diseñadores jóvenes. Entonces invitó a un grupo de sus exalumnos a formar un equipo para también participar en esa exposición. En esa exposición participaron tanto gráficos como diseñadores. Participó Hogan, Héctor Romero, bueno, y otros diseñadores, no sé si estuvo Naso también, y después ese grupo 80, que era año 80, lo llamaron Grupo 80, y eran un grupo de unos 10 diseñadores, todos exalumnos, y hicieron toda una serie. Ricardo les propuso hacer todos con algo semejante, que era el tubo fluorescente circular. Todos tenían que trabajar sobre ese tema. Y surgieron cosas muy lindas. Hubo uno de ellos que presentó todos como si fueran elementos, por ejemplo, como si fueran los aros de gimnasia, eran los aros de luz. Otro hizo una valija de una lámpara de viaje, que simplemente era una valijita donde uno la abría y se tenía toda la lámpara circular funcionando allí. Hubo lámparas que se sostenidas por manos de maniquí, y después también los gráficos intervinieron con cosas en papel, y fue muy interesante toda la variedad de cosas. Hugo Kogan, primero ahí presentó unas lámparas bastante más como comerciales, todas eran ideas muy artísticas, la de él como diseñador de empresa. Siguió con su temática y hizo unas lámparas muy vendibles. Y después, bueno, al estar en contacto con toda esta gente,
también empezó a pensar que su diseño podía intervenir con el arte y empezó a hacer otro tipo de cosas interesantísimas que fueron después plasmándose cuando después se armaron el grupo Visiva, donde entonces, bueno, parte de esas cosas que alguna vez se habían hecho independientemente, las fueron trabajando y formando cosas que armaron una especie de lugar de equipamiento bastante sofisticado para el momento, ¿no? Así que esas eran las actividades que había, o sea, y en el CAI también se iban haciendo cosas. ¿Quiénes formaban parte de Visiva? Visiva, sí, estaban Ricardo, Hugo Kogan y Leiro. Eran ellos tres, se asociaron para hacer esos trabajos. Digamos, habían empezado, siempre Ricardo contaba, que después de esas exposiciones, que era la actividad que se estaba haciendo, habían pensado con Hugo hacer una exposición de lugares para ver televisión, donde Hugo iba a hacer televisores, Ricardo sillones, iban a hacer conjuntos entre los dos. Cuando empezaron a verlo, vieron que era carísimo plantear una cosa así, porque eran varios televisores, había que conseguir sponsors. Entonces pensaron, bueno, pero ¿por qué no, en lugar de hacer esto como exposición, no planteamos hacer una empresa? Bueno, combinaron con Leiro y bueno, les pareció interesante la idea, empezaron a juntarse, a trabajar, a hacer cada uno, no es que trabajaran en conjunto, trabajaban sí en conjunto en el sentido de que todo tenía que tener una cierta relación, una cierta unidad, pero cada uno hacía lo suyo. Lo criticaban, se veían, intercambiaban opiniones, pero mantenía la independencia. Y bueno, y entonces así fue como surgió, bueno, pongamos un local. Y se puso el local de Visiva, que estaba en la calle Tres Sargentos, un edificio que era el diseño, bueno, era un grupo de diseñadores, de arquitectos que habían diseñado ese edificio. Y bueno, el local, ahí yo colaboré como arquitecta también en la puesta del local. Y bueno, duró un año, fue muy visitado, fue muy publicitado en revistas, o sea, siempre había notas sobre Visiva, pero bueno, comercialmente no resulta. Se voy a preguntar qué había pasado. Pero todo el mundo se acordaba, todos decían, digamos, fue como una cosa un poco avanzada para lo que en ese momento estaba pasando acá en Buenos Aires, principalmente en Argentina, y entonces, bueno, por eso todos decían, sí, fantásticos, qué buenos, qué lindos, llevaban gente, iban, los visitaban, pero comercialmente no resultó. Pero bueno, el CAIC sí tuvo bastante fuerza, ¿no? En esos tiempos y llevaron a la Argentina como un plan internacional. ¿Recordás algunas de las exposiciones más emblemáticas o premios que se entregaron en esa época? Y en esa época siempre se entregaban los cubos de acero, el cubo de madera, el lápiz de plata. Bueno, entonces se hacían concursos o se hacían exposiciones donde se premiaba con esos elementos. Eran siempre muy lindos. De las exposiciones de CAI, no, bueno, había, digamos, siempre había muchos, sobre todo eran cosas de arte, y también, te digo, eran las conferencias, la gente que traía. Vino, por ejemplo, ambas, vino Andrea Branzi, bueno, siempre, más bueno, diseñadores italianos vinieron varios, y aparte como además Bluesberg siempre era el que organizaba las bienales de arquitectura, también traía profesionales que intercambiaban entre diseñadores y arquitectos comentarios y charlas en esa época. Así que
no me acuerdo mucho de las exposiciones de ahí, pero más me acuerdo las de yeso, que eran sí, muy movilizadoras. Este, pero bueno, pero no, sobre todo de CAIC para mí es más la intervención de las personas que traían y las charlas que daban, que además después a veces podían llevarse a la facultad a la gente y entonces se ampliaba el espectro de presentación de esos personajes. Ana, y fue una época donde hubo muchas personas, muchas que se quedaron acá en Argentina, muchas que también migraron a Europa. Me preguntaba si recordás algún referente de su momento femenino, alguna mujer diseñadora que haya tomado la escena del diseño en esa época, que vos recuerdes. Hubo varias, o sea, por ejemplo, exalumnas de Ricardo estaba Adriana Cortese, que fue una diseñadora, fue docente y además diseñó, por ejemplo, unas joyas, el termo de un milagro, muchas de sus cosas están en la colección permanente del Museo de Arte Moderno. Cuando se hicieron exposiciones esas cosas se mostraron. Después estaba María Sánchez, que fue alumna de Ricardo Mendoza y después consiguió una beca, fue a Europa, la beca era para Austria, pero terminó en Italia, trabajó también en el estudio de Sotzat, y después se fueron Alejandro, Alejandro Ruiz, que fue un diseñador italiano con mucha influencia, lamentablemente falleció el año pasado, era un tipo joven, pero trabajó en muchos diseños y en empresas italianas muy importantes. Después también se había ido de acá Roberto Napoli, que había sido docente en La Plata, diseñador de Noblex, y después estuvo viviendo 18 años allá en Italia. Después volvió para acá. ¿Quién más así? Y después muchos de los exalumnos de Ricardo fueron a Italia y íbamos cada 2 años al Salón del Mueble. Y Ricardo decía que iba a hacer un control de sus exalumnos. Entonces, generalmente en Milán, un día nos reuníamos, venían chicos de distintas ciudades que estaban, porque bueno, generalmente iban todos al Salón del Mueble, entonces ahí nos encontrábamos. Y así que Ricardo siempre iba siguiendo cómo iban sus exalumnos, sus niños prodigios que tenía en Europa, que siempre, y todos tuvieron muy buena representación. Ni hablar que Ricardo, bueno, ustedes dos, ¿no? Dieron un apoyo muy importante a la profesionalización del diseño, por lo cual, bueno, generaron muchas amistades y muchos discípulos. Ana, ¿algo más que recuerdes, que quieras mencionar de esa época tan particular, entre los 70 y los 80? Por ejemplo, no sé, yo te podría decir Estética, que, bueno, primero tuvo un local que fue donde Ricardo estuvo trabajando, que era en la calle Libertad. Y después de unos años, ya Ricardo no trabajaba allí, se trasladaron a unas 5 esquinas, en Arenales y Talcahuano, a una casona muy grande, muy importante. Ellos no tenían el local, que era muy grande en la planta baja, y vivían en la planta superior. Se había convertido en un lugar muy importante, muy reconocido, muy vistoso, porque el lugar que estaba era muy vistoso, pero a cierta gente no le gustaba la época de las famosas bombas y que se atacaba cosas por supuestas ideologías, no por reales ideologías, y desgraciadamente Stilca tuvo, creo que 3 bombas puestas, hasta que ya estaban bastante alarmados, ellos tenían hijos chicos, y decidieron cerrar ese local, se fueron a la calle Paraguay, donde después estuvieron muy poco, pero no pudieron
seguir con esas amenazas, ¿no? Era muy, muy terrible. Y después dio la casualidad que en ese local, cuando estábamos ya trabajando también con Hugo en la época de Visiva o por allí, nos tocó hacer la remodelación para la firma de David Rato, que se instalaron, la publicidad de David Rato se instaló en ese lugar, y nos tocó a nosotros trabajar con Kogan en la remodelación de ese lugar. Así que nos fue uniendo durante los años de una forma rara. Seguía Estílica, era cuando Ricardo trabajaba en Estílica, hicieron una serie de fotos para publicidad, y en un momento el fotógrafo, que además era un amigo de Ricardo, le dijo: a ver, sentate en tu sillón. Y Ricardo se tiró ahí en broma, qué sé yo, bueno, salió esa foto. Esa foto, bueno, gustó, este fotógrafo trabajaba para la revista Atlántida, y una vez, no sé si fue una nota para él o para Estílica, puso esa foto. Eso ya te digo, era por los años 70 y tantos, o sea, Ricardo trabajó ahí hasta el 71. Bueno, pasaron los años, en plena época, bueno, de la AAA, de la revista El Caudillo, apareció esa foto con un epígrafe que decía: a vos, oligarca, te hablamos. Esa fue, y era la misma foto. La descubrió mi hijo. Mi hijo estudiaba letras, y un día estaban tratando haciendo investigación, vio esa revista y le pareció que era. Entonces vino a casa, estaba con la novia y dice: ¿ves? Es la misma foto. Bueno, ahí entonces nos enteramos que esa vieja foto de los años 70 había aparecido en esa revista, así, en el Caudillo. Era una revista que estuvo entre los 80 entre los 73 y 75, que era de la derecha, más de la época de López Rega, una época nefasta. Nefasta. ¿Y relacionan el atentado de las bombas en Estilca con esas fotos? ¿O? Y por ahí ellos hicieron esa relación, no sé, o sea, claro. Andás a ver. puede ser, o sea, nosotros esa revista nos enteramos muchos años después, no en ese momento. Pero, o sea, mi hijo la rescató en ese momento, en el 73, mi hijo tenía 2 años, o sea, que la rescató esa revista cuando ya estaba en la universidad, estaban haciendo investigaciones, y apareció eso. No, por nuestro lado creo que ya hicimos las preguntas que pensamos para la época. Te agradezco un montón tu tiempo y bueno, gracias por formar parte de este ciclo. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego.